y con ella, con la doctora, comenzamos. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación al presidente de la asociación, Alfonso, para mi compañera Alba Gracia, que también está aquí hoy, y para mí es un placer poder compartir el día de hoy con todos ustedes y sobre todo aportar nuestro granito de arena para mejorar vuestra calidad de vida. Nosotras llevamos años trabajando en la afectación... ¿Se me oye bien, verdad? Vale. Nosotros llevamos años trabajando en la afectación del pie en patología sistémica, pero especialmente en patología del pie diabético. Y es verdad que desde hace unos años hemos incluido en nuestra investigación patología del pie reumático, incluyendo diversas patologías que tienen una afectación importante en el pie y que muchas veces pasan desapercibidas por aquello de que el pie está lejos, está tapado y no le hacemos demasiado caso. Así que, en ese sentido, hace un par de años empezamos a trabajar con la esclerodermia. Y lo que os voy a presentar aquí es un poco la conclusión de nuestras investigaciones e intentar daros consejos, creemos que prácticos, para que podáis llevarlos a cabo en vuestro día a día y podáis mejorar, como os decía, vuestra calidad. Bien, pues para empezar un poco la presentación, como todos sabéis, la esclerodermia se trata de una patología del tejido conectivo, una patología crónica producida por una afectación autoinmune, en donde se va a dar lugar a una triada, a una doble etiopatogenia. Por un lado, como todos saben, hay una afectación vascular, una vasculopatía por una afectación endotelio vascular, pero también hay una fibrosis tisular progresiva que afecta a la piel en la mayor parte de los casos, pero también a algunos órganos internos, produciendo ese endurecimiento de la piel que todos ya sabéis, y también existe una afectación inmune. Es verdad que los diagnósticos se hacían sobre unos criterios anteriormente en 1980 que han sido modificados en 2013 por EULAR y por la Asociación de Reumatología Americana, y esos nuevos criterios, donde han incluido pues, la enfermedad de Raynaud, la telangiectasia, los diferentes anticuerpos, etcétera, han hecho que los criterios diagnósticos sean mucho más específicos y que por lo tanto se pueda diagnosticar la enfermedad más pronto. Aún así, es verdad que nosotros nos damos cuenta que la clínica es muy heterogénea. Es decir, que todos probablemente no tenéis la misma afectación cardiovascular, la misma afectación pulmonar, la misma afectación de la piel y por tanto esto hace muchas veces que el diagnóstico se retrase y que por tanto a veces la calidad de la vida del paciente empeore. En cuanto a la incidencia, es verdad que aquí también se ha dicho que es una enfermedad rara o que así se considera y así lo vivís vosotros, y nosotros hemos hecho una búsqueda y recientemente en 2013 hay un estudio, un análisis sobre la incidencia mundial global de esclerodermia. Fijaros, la incidencia es de 8,64 personas por cada 100.000 habitantes en el mundo, a nivel global. Es decir, estamos hablando de unos 670.000 personas aproximadamente. Incidencia, hablo de nuevos casos, nuevos casos al año. Esa incidencia es mayoritariamente en las mujeres, puesto que la afectación es fundamentalmente en la mujer, con una incidencia de nuevos casos de más o menos unos 550.000. Y respecto a unos 125.000 pacientes que debutan o que son diagnosticados por primera vez de esclerodermia a nivel mundial. Respecto a los países a nivel europeo, que también nos llamó la atención, ¿no? ¿Qué países de Europa presentan mayor incidencia, mayor número de nuevos casos? Bueno, pues aquí os tengo que decir que España es el primero, el que tiene una mayor incidencia de nuevos casos dentro de Europa, seguido de Italia, Polonia y Reino Unido. Siendo los Países Bajos el país de Europa que menor incidencia de nuevos casos tiene. En cuanto a la prevalencia, que sería el número de personas afectadas a nivel global, pues hablamos que a pesar de ser una enfermedad rara, afecta a 18,87 personas por cada 100.000 habitantes. Luego es rara, pero está ahí, está presente, la tenemos ahí a nivel mundial. Con una afectación de 1,5 millones de habitantes aproximadamente a nivel mundial, siendo, y yo creo que también lo han comentado antes, Canadá, el país que con mayor prevalencia tiene esta patología, seguido de la India y en Europa de Italia. ¿Vale? Luego esto sería un poco el mapa, ¿no?, mundial que nos sitúa en qué momento o en qué situación se encuentra a nivel epidemiológico. Como también os he comentado, la mayor incidencia es en mujeres, muy por encima de la afectación de hombres. Es poco frecuente en la infancia, aunque aproximadamente el 10% de los casos con esclerodermia debuta con síntomas antes de los 18 años.
es más grave, bastante más grave en los afroamericanos respecto a los sujetos de raza blanca, y es verdad que cuanto más tarde debuta la enfermedad, cuantos más años tiene el paciente, mayor riesgo tiene de presentar afectaciones importantes a nivel cardiovascular, pulmonar o a nivel musculoesquelético. Luego, eso significa que los pacientes, perdón, aquí atrás, bueno, a ver, ¿qué se me ha ido? Para abajo, ¿no? Sí, hacia abajo. Vale, porque estoy hacia... ¿No? ¿De abajo no? Ah, vale, perdona. Vuelvo otra vez hacia atrás. Decía que a estos pacientes que se les diagnostican de manera tardía, pues quizás son pacientes que deberían de tener un mayor seguimiento, puesto que son pacientes que van a tener probablemente un peor pronóstico de calidad de vida. ¿Vale? En cuanto a la repercusión social y económica, que también lo hemos comentado, bueno, pues la incapacidad es elevada. Entre el 20 y el 45% de los pacientes tienen una incapacidad y una limitación en su funcionalidad diaria. Y hemos realizado también un estudio y muy recientemente, en el año 2022, se publicó cuál era el coste médico que suponía para estos pacientes. Estamos hablando de que el coste directo está entre unos 1.200 y 17.000 euros en Europa, estamos hablando de Europa, y con un coste indirecto en cuanto sobre todo a bajas laborales de unos 10.500 euros aproximadamente anuales. ¿Vale? Luego, insisto que puede ser una enfermedad rara, pero que tiene una repercusión social y económica importante, y estas son las cifras que son importantes. Bien, en cuanto a la afectación del pie, nosotros somos podólogas, yo soy podóloga e enfermera, y como os decía, nuestra investigación se ha basado fundamentalmente en patología sistémica con afectaciones en el pie. Y bueno, pues las patologías que los pacientes con esclerodermia presentan en el pie son estas que veis aquí en la diapositiva, y de la que vamos a hablar un poco de cada una de ellas, intentando daros consejos, espero que algunos prácticos, que podáis poner en vuestra vida diaria. Lo primero que nos encontramos es un engrosamiento, un endurecimiento importante de la piel del pie. ¿Y qué repercusión va a tener? Bueno, pues este endurecimiento sobre todo lo que va a provocar es una disminución de la movilidad articular del pie. Nosotros tenemos varias articulaciones en el pie que son fundamentales para poder caminar. Son las articulaciones básicas para la deambulación, que son básicamente la articulación del tobillo, la articulación del primer dedo, que sí que nos permite hacer el movimiento de propulsión y poder lanzar el pie para iniciar el siguiente paso, y una articulación en la zona del talón, que es lo que llamamos la articulación subastragalina. Pues bien, de esas tres articulaciones, en los diferentes estudios que hemos hecho, hemos detectado que la movilidad articular adecuada para que nosotros tengamos una deambulación sin dolor y biomecánicamente correcta, en el caso de los pacientes con esclerodermia, en muchos de ellos se encuentra disminuida. Cuando hacemos un análisis, como veis aquí, con un goniómetro y valoramos esa movilidad, esa disminución hace que biomecánicamente el paciente tenga una marcha en forma de pato, es decir, que no haga la movilidad correctamente, lo complica, como luego veremos, la presencia de una serie de complicaciones. Pero es que además no solamente tiene alterada la movilidad articular, que es fundamental, sino que además en diferentes estudios, y uno muy interesante publicado en 2016, de los pocos que hay del pie, detectó que los pacientes presentaban alteraciones en la posición del pie, siendo la posición del pie más frecuente, esta posición que veis en la diapositiva, con el pie volcado hacia adentro, lo que nosotros llamamos un pie pronado, mirando hacia el interior, en un 20% de los pacientes, y en un 34% de los pacientes la posición era muy pronada, es decir, muy volcada hacia adentro, con unas implicaciones, como luego veremos, en dolor en la vida diaria del paciente. Y además de esa alteración en la posición del pie, lo que sí que hemos observado, y estos son datos del estudio reciente que hemos realizado en noviembre-diciembre del año pasado, vimos que un 32% de los pacientes presentaban deformidad en los dedos. Deformidad en los dedos en garra, dedos engarrados, dedos doblados, dedos flexionados, lo que implica roces, como lo veremos, con el calzado y una serie de limitaciones a la hora de caminar. ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Vale? Porque evidentemente si hay un endurecimiento de la piel y esa rigidez articular de alguna medida va a producirse en las articulaciones de nuestro pie, pues lo que podemos hacer en el día a día es trabajar mediante ejercicios fundamentalmente físicos para evitar que esa rigidez se establezca o al menos no progrese. Nosotros lo que proponemos es trabajar la rigidez de esas tres articulaciones que os decía que son fundamentales en los pies de todas las personas para poder deambular, que es el primer dedo, y en ese sentido creemos que hacer ejercicios sencillos como los que os proponemos puede mejorar esta situación.
Coger cosas con una pelota, muy sencillo, con cualquier otro objeto que tengamos en casa, colocando el pie sobre ella, haciendo presión sobre ese objeto, sobre la pelota, para trabajar la contracción muscular, y luego presiona, o sea, soltar el pie y abrir los dedos. Este es un ejercicio muy sencillo. Presionamos la pelota intentando cogerla, abrimos el pie y abrimos los dedos y vamos soltándolo, repitiéndolo varias veces a lo largo del día. Otro ejercicio que también proponemos para mejorar esta movilidad articular es intentar coger cosas con los dedos de los pies para evitar la progresión de la rigidez y las deformidades. Un ejemplo es pues, alguna espuma, esponja, pero puede ser un bolígrafo, una toalla o cualquier objeto que podáis tener en casa. O si tenéis la posibilidad de tener una goma elástica, colocar la goma debajo del dedo e intentar traccionar de ella para aumentar la movilidad del primer dedo. Ya os digo que mejorar la movilidad de este dedo va a mejorar la forma de caminar, ¿vale? O a evitar al menos la progresión de la rigidez. A nivel del tobillo, que como os decía también es una articulación fundamental, pues proponemos ejercicios tan sencillos como caminar de puntillas por el pasillo de nuestra casa varias veces al día, si es posible, y caminar con los talones, también para mejorar esa movilidad articular del tobillo, caminar con los pies hacia adentro, caminar con los pies hacia afuera, y si podemos hacer movimientos de flexión del tobillo para mejorar esa movilidad articular. Sabemos que aquellos pacientes que tienen rigidez y que por tanto la biomecánica la tiene alterada suelen desencadenar al final en la piel lesiones dérmicas por sobrepeso, por sobrepresión. Y esas lesiones dérmicas, que al final se traducen en hiperkeratosis, en melomas, en callos dolorosos, también van a disminuir mucho la calidad de vida del paciente. En caso, por supuesto, de presentar ya este tipo de lesión, lógicamente es necesario acudir a un profesional de podología para poder limpiar, desvidar y quitar esa lesión y que disminuya el dolor. Fijaros, en el estudio que hemos realizado, casi el 65% de los pacientes presentaban hiperkeratosis. Luego, la incidencia de hiperkeratosis era muy elevada y como luego veremos, y luego veremos una diapositiva, solamente el 35-36% de los pacientes con esclerodermia han acudido alguna vez al podólogo. Esto nos llamó mucho la atención y nos resultó bastante sorprendente que, aun presentando estas lesiones que os decía, muchos de ellos ni siquiera habían acudido a este profesional, ¿vale? Luego, insisto que cuando existe esta lesión es importante tratarla. ¿Qué cosas pueden ocurrir también más en el pie? Pues fijaros, hay un estudio también muy reciente del año 2022 que habla de que los pacientes con esclerodermia tienen una disminución de la almohadilla del pie. Nosotros entre el hueso y la planta del pie tenemos un tejido almohadillado que sí que nos permite absorber los impactos en cada uno de los pasos. En este estudio, que se midió la almohadilla de la grasa del pie tanto en el talón como en el primer dedo, se observó que los pacientes con esclerodermia, frente a los que no tenían, a los pacientes controles, tenían una almohadilla mucho más fina, y además no solamente eso, sino que dentro de los pacientes con esclerodermia, aquellos que tenían úlceras en el pie presentaban todavía la almohadilla más fina, ¿vale? Con lo cual, tener una almohadilla fina en la planta del pie es un factor de riesgo de tener una ulceración y por tanto tener una peor calidad de vida. ¿Y qué podemos hacer? Porque claro, la almohadilla no depende de nosotros no podemos hacer ningún ejercicio como el que os he comentado antes para mejorar articularmente el pie, no podemos hacer ningún ejercicio para mejorar la almohadilla, pero sí que es verdad que desde el punto de vista externo podemos dar una amortiguación que ese pie no tiene. Es decir, pacientes con un grosor disminuido pueden verse muy beneficiados con el uso de una ortesis plantar, como veis aquí, individualizada para ese pie, que presente o que tenga un forro, es decir, una parte superior de la plantilla con un material muy amortiguado. Nosotros tenemos materiales fundamentalmente diferentes compuestos de EVA o de diferentes materiales técnicos que lo que nos permiten es amortiguar cada uno de los pasos, y esa sería nuestra recomendación. Aquellos pacientes que tengan esa dificultad, pues utilizar una ortesis individualizada con ese material amortiguador. Y como os decía, curiosamente, esta diapositiva, solamente el 37% de los pacientes han sido examinados alguna vez del pie o han acudido a un podólogo de manera específica. Bien, pues esto es lo que dice la literatura, esto es lo que nos hemos encontrado, ese endurecimiento de la planta del pie, pero también nos planteamos si ese endurecimiento de la planta del pie estaba relacionado con una falta de hidratación del pie. Y en ese sentido hicimos un estudio, y estos datos que os muestro son propios de la investigación que hemos hecho recientemente. Queríamos saber si la hidratación del pie en los pacientes con esclerodermia era correcta o no.
¿Qué nos encontramos cuando hicimos el estudio? Estos son los datos. Lo que nos encontramos fue que las zonas del pie menos hidratadas en los pacientes con esclerodermia y en los que no tenían esclerodermia, es decir, en todos los pacientes que nosotros evaluamos, fueron la zona del arco del pie y la zona del talón, especialmente la zona interna del talón, ¿vale? Esas serían las tres zonas más secas que encontramos en la planta del pie. Por el contrario, las zonas más hidratadas, tanto en los pacientes con esclerodermia como en los que no tenían patología, fueron las zonas de los dedos, primero, tercer y quinto dedo, lo que nosotros llamamos el pulpejo de los dedos. Sin embargo, cuando comparamos los casos con esclerodermia de los casos sin esclerodermia, encontramos que la mayor parte de los pacientes con esclerodermia la hidratación era más baja que en los pacientes sin enfermedad, pero esos datos no fueron significativos, es decir, hay una hidratación baja, pero no estadísticamente importante. También comparamos la hidratación del pie con la hidratación de la mano, porque como os decía, el pie está escondido en aquel calzado, que muchas veces no le damos mucha importancia, pero las manos las visualizamos con más frecuencia. Y pensamos, quizá tener unas manos secas puede ser un indicativo de que el pie también esté seco, y de alguna manera poder tratarlo. Y efectivamente, ¿vale? Encontramos que existía una correlación estadísticamente entre la hidratación del pie y la hidratación de la mano, de manera que los que tenían el pie seco tenían la mano seca y viceversa. ¿Vale? Como os decía, esta sería un poco la piel que nos encontramos, muy seca en la zona del talón, especialmente en la zona interna, y nuestra recomendación como podólogas y como enfermeras es la aplicación diaria de crema. Creemos que la aplicación de una crema hidratante con urea, entre el 20 y el 30%, puede ayudar mucho a mejorar la hidratación de los pies. ¿Dónde hay que aplicarse la crema? Pues lógicamente en la zona del talón, especialmente la zona del talón de dentro, puesto que es la zona más seca. ¿Y dónde no hay que aplicarse la crema? Pues en la zona de los dedos, que inicialmente está bien hidratada, y especialmente en la zona entre los dedos, donde no recomendamos la aplicación de crema, entre otras cosas porque puede provocar una maceración, una humedad que podría ser un riesgo para presentar luego una infección de otro tipo, ¿vale? En caso de que hubiese grietas o lesiones, recomendamos la aplicación de ácido, diferentes cremas que mejoren la cicatrización, como la que os presentamos de ácido hialurónico, pero cualquier otra crema que mejore la hidratación nos podría servir cuando existan grietas. Bien, ese es el primer dato que tenemos en cuanto a la hidratación. ¿Qué ocurre con la enfermedad de Raynaud? Que también es una enfermedad relativamente frecuente, como ya todos sabéis, porque muchos de ellos la padecéis. Bueno, como sabéis, es una enfermedad que puede anteceder al diagnóstico incluso de la propia esclerodermia. Se trata de un fenómeno vasoespástico donde se produce fundamentalmente derivado del estrés y del frío, y donde vamos a encontrar cambios de coloración, primero una palidez, luego una cianosis y finalmente un enrojecimiento de los dedos. Aunque es una afectación muy habitual en las manos, también se puede producir en el pie. Claro, cuando se produce en el pie, a veces la forma de tratarla o la forma de evitarla es un poco más compleja, porque el pie tiene esas peculiaridades que ya os llevo diciendo todo el rato, que están lejos y que está cubierto por un calzado que a veces no es del todo accesible. Fijaros, en el estudio que nosotros hicimos, el 91,5% de los pacientes presentaron esta sintomatología. Luego podríamos decir que de todas es prácticamente la más prevalente, ¿vale? Nosotras nos planteamos si una enfermedad de Raynaud en el pie era debido a una patología arterial, porque una patología arterial con una obstrucción de las arterias del pie, no solamente de los pequeños vasos, sino de las arterias grandes del pie, tiene un pronóstico importante grave en el pie. Con lo que hicimos lo que nosotros llamamos una exploración arterial, un ITV, bueno, valoramos la tensión arterial del pie, valoramos la tensión arterial de los brazos, hicimos un índice para ver si las arterias del pie estaban correctas o estaban obstruidas. Y nos encontramos en nuestro estudio de esos 99 pacientes, bueno, en concreto esclerodermia 47, nos encontramos que el 72% tenían las arterias del pie, arterias grandes, tibial y arteria media, correctas. Y solamente el 27,7% tenían una arteria obstruida o calcificada, es decir, tenían una mala irrigación del pie. Claro, para nosotros esto era importante porque es el factor más importante de ulceración arterial. Estas úlceras que vemos aquí son úlceras que se producen en la zona distal del dedo y que se producen fundamentalmente porque no hay una buena circulación, con lo cual detectar si había o no había buena circulación para nosotros es fundamental. Fijaros además de que son muy dolorosas,
de que, según los últimos estudios, tener una úlcera arterial, como la que veis en la fotografía, aumenta el riesgo de mortalidad en 1,53, es decir, que este paciente tiene 1,53 más riesgo de mortalidad que el que no tiene úlcera, con lo cual es importante detectar precozmente la arteriopatía y tratar de forma adecuada las úlceras. ¿Y qué podemos hacer si nuestro paciente tiene una enfermedad de Raynaud a nivel del pie? ¿Qué cosas nosotros podemos hacer? Bueno, evidentemente, la primera recomendación y la más importante, y que ya os lo han dicho en muchas ocasiones, es dejar de fumar, pero también creemos que reducir el estrés puede disminuir mucho la presencia de esta lesión, y para lo cual pues hay estudios también relativamente recientes del año 2023 que nos recomiendan técnicas de relajación o técnicas como las de mindfulness que os van a hablar esta tarde, que pueden ayudarnos a manejar este estrés y por tanto evitar la presencia de esta enfermedad. Desde el punto de vista podológico, nosotros recomendamos la utilización de calzado adecuado y sobre todo de un calcetín que abrigue, ¿vale? Que evite la exposición intensa al frío intenso. Bueno, hemos hecho varios estudios en este sentido y creemos que este calcetín, que se llama de tecnología Head Holders, permite abrigar mucho el pie y sobre todo en invierno evitar la aparición de la enfermedad de Raynaud en el pie. Fijaros que tiene un TOC que es como el índice térmico del calcetín, de hasta 3,1, que sería un poco más o menos, si lo quisiéramos equiparar, como un saco térmico, más o menos, esa sería la capacidad de retener el calor. Y creemos que puede ser interesante en lugar de un calcetín de algodón. Se pueden conseguir fácilmente por internet, de hecho, ayer mismo me metí en Amazon y ponemos Head Holders y podemos conseguir perfectamente. Perdón. ¿Puedes ir acabando, por favor? Sí, vale, perdona. Bueno, decía, podemos encontrar calcinosis, podemos encontrar también depósitos de calcio que pueden producir algún tipo de nódulo, y nos encontramos con mucha frecuencia alteraciones ungueales, engrosamiento ungueal que puede provocar algún tipo de lesión en la uña de onicomicosis, para lo cual recomendamos pues secar bien los dedos y rebajar la uña en este caso. Por último, y ya termino, podemos encontrar neuropatía. Nos hemos encontrado que muchos pacientes presentan neuropatía, dolor neuropático, de carácter nocturno sobre todo, con una sensación de hormigueo, una sensación de entumecimiento, y por eso creemos que es fundamental hacer una revisión neuropática. Una revisión, una exploración del pie para detectar si presentan afectación de los nervios, que es muy sencilla, con un pequeño monofilamento y un aparatito que se hace en consulta, en las consultas de podología. Y en caso de que tengan una afectación de la sensibilidad, lo que les recomendamos es pues, hacer una prevención. Nosotros intentamos decirles a los pacientes que se miren los pies de manera diaria. A veces es difícil porque no pueden agacharse bien, pues estrategias como por ejemplo ponerse un espejo para poder visualizarlo mejor. Hacemos también a veces talleres para que aprendan a lavarse y secarse muy bien entre los pies, especialmente cuando tengan neuropatía. Y sobre todo que aprendan a elegir el calzado adecuado, para que no utilicen un calzado excesivamente estrecho, para lo cual hacemos una cosa muy sencilla, que es que se ponen encima de un folio, dibujan el contorno del pie con un bolígrafo, lo recortan con una tijera, como ven aquí, y lo introducen dentro del calzado para comprobar que el calzado tiene un tallaje adecuado, ¿vale? Y no les comprimen. Necesitamos o necesitan que utilizar un calzado interesante, ¿vale? Que no les compriman esas articulaciones que están rígidas, así que voy pasándolo rápido, pero básicamente un calzado sin posturas, un calzado termoadaptable, que si en caso de que haya una deformidad, un fonete, un dedo, un garro no comprima, y sobre todo que tenga una suela biomecánica. Les dejo aquí, yo con esta presentación creo que se la quedarán, un QR de una casa comercial que se llama Podartis, que trabaja con calzado especial para paciente reumático y que puede ser muy interesante, puesto que lo venden en algunas ortopedias aquí en España, aunque provienen de Italia, y existen diferentes modelos que quizá les puedan ayudar. Y por último decirles pues, que todo esto afecta a la calidad de vida del paciente, que nosotros hicimos un estudio recientemente también y observamos que la funcionalidad del pie en estos pacientes se encontraba alterada, presentaban mucho dolor, sobre todo al caminar con calzado y al finalizar el día, tenían cierto grado de discapacidad, especialmente para ponerse de puntillas, y alguna limitación de la actividad, aunque también os debo decir que la limitación fue la menos afectada, es decir que desde aquí, bueno, pues mi admiración, ¿no? Porque a pesar del dolor y a pesar de la limitación o a pesar de la incapacidad, pues siguen haciendo actividades de la vida diaria sin esa excesiva limitación. Bueno, paso deprisa porque el tiempo se acaba, pero bueno, deciros que sí que encontramos una correlación entre que el paciente que tenía una afectación de la funcionalidad del pie
tenía una afectación de la funcionalidad general, con lo cual nosotros nos planteamos mejorar la calidad de vida del pie. ¿Puede mejorar la calidad de vuestras vidas? Pues probablemente sí, ¿vale? Existe una relación directa, así que con estos pequeños consejos de ejercicios diarios para mejorar la movilidad articular, un calzado adecuado, una visita de forma regular al podólogo, etc., creemos que puede mejorar la calidad de vida del paciente y por tanto la calidad de vida general, insisto, no solamente del pie. Así que, y un poco por terminar, palabras claves, pues creemos que la visita al podólogo debe ser algo incluido dentro de la rutina de médicos a visitar y dentro de ese equipo multidisciplinar que debe ser visitado. Hay un gran impacto de dolor especialmente, y mejorar ese dolor del pie puede mejorar o ayudar a la salud en general. Y bueno, pues trabajar, y desde aquí, como decía, mi admiración por haber creado este congreso, como decía la compañera, por y para vosotros, en ese sentido, para trabajar, intentar que equipos multidisciplinares os acompañen a lo largo de vuestra enfermedad. Muchas gracias de nuevo, gracias por la invitación.